La actriz llamada Ana García tuvo un accidente automovilístico en Hollywood. Chocó su coche contra una casa, y lo que están viendo ahora en las pantallas es la operación de rescate que fue transmitida en vivo por las noticias en todas las pantallas. Pueden notar cómo trasladan a la actriz al vehículo y su cuerpo está completamente cubierto de la cabeza a los pies. Esto solo se hace cuando una persona está muerta. Pero lo que está sucediendo ahora da escalofríos de horror. Ana García se sale del saco en la camilla, y el hecho de que saliera de ahí, de que estuviera viva, no sorprendió en absoluto a nadie que estaba cerca en ese momento. Simplemente apartaron su mano y la metieron en la camilla dentro del vehículo. ¿No es eso extraño? Las personas que están a su lado, por su trabajo, están obligadas a ayudarla si está viva. Y, por alguna razón muy extraña, la cubrieron completamente de la cabeza a los pies como si estuviera muerta, pero no lo estaba. Eso es lo extraño. En Internet, este vídeo causó una enorme y acalorada discusión porque muchos rescatistas comenzaron a escribir que esto no es normal en absoluto. Todo lo que sucede en este vídeo es extremadamente extraño y nunca ocurre. La única razón por la que podrían cubrir completamente a una persona viva es por las condiciones climáticas, es decir, lluvia o nieve, algún tipo de precipitación. Pero, como pueden ver, como todos vemos en este vídeo, está soleado. El segundo caso en el que cubren a una persona de esta manera es solo si está muerta. Las personas que la trasladan al vehículo no son solo cualquiera, son paramédicos. Ellos saben exactamente lo que hacen y sabían con certeza que ella estaba viva. Varios trabajadores médicos de todo el mundo, al ver este vídeo, quedaron en completo shock. Normalmente, una de las primeras acciones en una situación así es darle oxígeno a la persona si está viva, y ella claramente lo estaba. Intentaba salir de ese saco. Como rescatista, debo decir que lo más extraño de este vídeo es que está completamente cubierta en la camilla de la cabeza a los pies, algo que los médicos solo hacen cuando la persona está claramente muerta. Y la ausencia de respiración o latidos no se considera muerte en el lugar del accidente. Por eso, el rostro siempre está descubierto para que los médicos puedan realizar una reanimación cardiopulmonar o insuflar aire en los pulmones. Pero ella se sentó y claramente intentó desabrochar las correas. Así que estaba claramente viva. ¿Qué hizo que los rescatistas ni siquiera intentaran brindar primeros auxilios en el lugar del accidente? Es muy extraño. Hay otra rareza. En todos los informes, por alguna razón, se dijo que el rostro de la actriz estaba quemado hasta quedar irreconocible, es decir, era imposible identificar quién era esa persona. Pero ustedes y yo podemos ver claramente en el vídeo que la parte inferior de su cuerpo y la superior están bien. Por supuesto, hay algunas fracturas, pero se trata precisamente de la identificación de la persona. ¿Por qué mintieron? Porque ellos vieron su rostro de inmediato. ¿Qué demonios está pasando? Ella claramente intenta escapar. ¿Por qué pensé que había muerto en el lugar? También, la gente notó que en el lugar del accidente había una cantidad excesiva de camiones de bomberos. ¿Por qué demasiados? Porque muchos de ellos no estaban siendo utilizados en absoluto. Simplemente bloqueaban la carretera. Solo había una ambulancia y ninguna patrulla de policía, lo cual también es extraño porque normalmente, en este tipo de incidentes, llegan todas las unidades de inmediato. Muchos en Internet incluso dudaron de que esas personas fueran bomberos reales. ¿Y si fue un asesinato por encargo? Pero eso no es todo. Hay otro detalle extraño. Todos los empleados que estaban en el lugar del accidente dijeron que Ana García claramente no estaba en un estado adecuado, como si estuviera bajo la influencia de alguna sustancia prohibida. Pero lo que pasó después, la llevaron al hospital y, durante algún tiempo, estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Luego, su estado se estabilizó y fue trasladada al departamento de rehabilitación. Sin embargo, no pudo recuperarse y murió 7 días después. La causa de la muerte fue intoxicación por humo y trauma contuso, pero no se encontraron sustancias prohibidas en su organismo. Entonces, ¿por qué dijeron que se comportaba de manera muy extraña? Todavía no se sabe si este accidente fue una casualidad o si fue orquestado por alguien. Por cierto, Ana García iba a interpretar a la madre de Joselina en la serie Ídolo, pero todas las escenas con ella fueron eliminadas. ¿También prestan atención a la calificación del conductor en el taxi antes de un viaje? Por cierto, tomar un taxi en la calle en Japón, y no a través de una aplicación, es algo bastante común. Un estudiante de 20 años, en la ciudad de Hiroshima, decidió tomar un taxi en la calle una noche tarde.
El conductor al principio parecía dudar si tomar o no el pedido, pero finalmente decidió llevar al estudiante, y se fueron. Por alguna razón, el conductor estaba muy nervioso, mientras que el estudiante simplemente estaba sentado en el asiento trasero, mirando hacia algún lugar en la distancia. En el coche del conductor sonaba la radio, y de repente, por la radio, transmiten un mensaje: noticias urgentes, se busca a una joven que, según informes, desapareció hoy en Hiroshima alrededor de las 5 de la tarde, y de repente se escucha un golpe. El estudiante ya está notablemente nervioso y mira hacia la nada. Pero retrocedamos unos minutos, al momento en que el conductor y el pasajero se encontraron. Hay un detalle que no mencioné. El estudiante llevaba una bolsa de viaje que intentó meter en el maletero, pero no lo logró, así que el conductor decidió ayudarlo. Pero cuando el conductor tomó la bolsa, era muy pesada. Y lo que es peor, la bolsa estaba caliente. Si tienen información sobre la joven desaparecida, comuníquense a este número. Sí, el conductor se encontró en una situación muy desagradable. Además, el conductor escuchó un golpe sordo que venía del maletero. En Japón, los conductores de taxi tienen una característica muy interesante. Cuentan con un botón especial que, al presionarlo, muestra un mensaje en el panel superior que indica a los demás que algo terrible o peligroso está ocurriendo en el taxi. Este botón se presiona en caso de que el conductor esté en peligro o considere que el pasajero puede causar daño a otras personas. Pero el problema es que este botón no se puede presionar sin motivo. Si, por ejemplo, el conductor presiona el botón y resulta que todo está bien con el pasajero, que al conductor solo le pareció algo, entonces el conductor perderá su licencia de trabajo, recibirá una multa enorme o ambas cosas. En fin, las consecuencias para el conductor serían muy desagradables. Por eso, el conductor comenzó a ponerse muy nervioso, porque no sabía qué hacer en esa situación. Además, si las sospechas del conductor sobre algo extraño en el maletero resultaban ciertas, tal vez el pasajero podría matarlo, y él tenía mucho miedo de arriesgar su vida. Así que simplemente siguió conduciendo. En algún momento, al conductor se le ocurrió la idea de pasar por una comisaría de policía y de alguna manera dar una señal o indicio. Pero el problema era que la carretera por la que iban era recta, y la comisaría estaba en una calle pequeña. Para llegar a la comisaría, había que desviarse de esa carretera recta. Si el conductor hubiera decidido girar, el pasajero habría notado de inmediato que se desviaban del trayecto, porque la carretera por la que iban era muy conocida. Como ya dije, el conductor no quería levantar sospechas de ninguna manera, así que simplemente siguió conduciendo recto. En el coche había una tensión total y un silencio absoluto. De repente, el pasajero rompe el silencio y dice una sola palabra: conductor. Sí, podrías encender el aire acondicionado. La tensión crecía con cada minuto. El conductor estaba cada vez más nervioso porque, de vez en cuando, se escuchaban golpes desde el maletero que él oía, porque se volvían cada vez más evidentes. En algún momento, llegan a un semáforo, y aquí todo se vuelve evidente, porque desde el maletero se escucha un grito. Era la voz de una chica, y ella desesperadamente pedía que la dejaran salir. Ahora el conductor estaba seguro de que no se lo estaba imaginando. Sabía exactamente qué había en la bolsa del pasajero, la misma que él personalmente levantó y puso en el maletero. Era una joven. El pasajero miró directamente a los ojos del conductor a través del retrovisor. En algún momento, el conductor reunió valor y preguntó: ¿tienes a una persona ahí? Él dijo: me bajo aquí, y se fue. El pasajero salió del coche y se fue caminando hacia la nada. El conductor, a pesar de su edad, tenía 60 años, mientras que el pasajero, recordemos, tenía 20 años, un estudiante joven lleno de energía. Corrió tras él, lo agarró de las manos y le ordenó que volviera a sentarse en el coche. De hecho, tuvo mucha suerte porque el estudiante no opuso resistencia y además, simplemente se sentó obedientemente en el coche. Mientras tanto, el conductor comenzó a gritar y pedir ayuda, y afortunadamente, había una persona cerca. Juntos abrieron el maletero, abrieron la bolsa, y allí estaba una chica. Estaba viva y sin heridas, aunque, sin duda, con traumas psicológicos que seguramente recordará por el resto de su vida. Resultó que esta chica tenía 12 años y, después de la escuela, estaba esperando a su madre en una parada. El estudiante de 20 años, llamado Takahiro Yamada, la amenazó con un cuchillo y la obligó a meterse en una bolsa de viaje grande. Pero, ¿por qué hizo esto?
Resultó que Takahiro Yamada estaba obsesionado, de una manera enfermiza, con un anime sobre chicas mágicas, y por eso decidió secuestrar a una escolar. Luego, según él, planeaba llevarla a un hotel. El mensaje que transmitieron por la radio mientras viajaban juntos en el coche fue pura casualidad y se refería a otra chica que también había desaparecido ese día. ¿Qué castigo recibió Takahiro Yamada? Recibió solo 3 años a cambio de una gran multa que pagó a la familia de la chica. Sus padres lo desheredaron, y no se sabe qué hace ahora, porque claramente ya está en libertad. Por cierto, este tipo de personas espeluznantes en Japón no son algo fuera de lo común. Desafortunadamente, es algo bastante común. El secuestro de una persona ya es el colmo de lo creepy, pero también hay acosadores bastante perturbadores, y con mayor frecuencia persiguen a chicas solitarias que viajan por Japón. ¿Me estabas fotografiando? ¿Puedes mostrarme tu teléfono? Muéstrame tu teléfono, por favor. Teléfono, por favor. Muéstrame, por favor. Déjame ver el vídeo. ¿Lo borraste? Bien. ¿Lo borraste de la carpeta de eliminados recientemente? No, no. Tienes que borrarlo completamente. Por favor, bórralo. Lo siento. Por favor, bórralo de tu teléfono. Muéstrame. Vale, y los eliminados recientemente. Por favor, bórralo todo. ¿Borraste todo? Bórralo todo, o si no, te grabo. Bórralo todo. Vale, no tomes fotos de la gente. Pero, desafortunadamente, la chica luego notó que él no estaba presionando el botón de borrar todo, sino el de restaurar todo. En consecuencia, todas las fotos volvieron a su galería. En Colorado, un hombre llamado Bruno Cohen recientemente se metió en una situación bastante desagradable. Su coche quedó atascado en un río. Pero, afortunadamente, quedó atascado de tal manera que la cabeza de Bruno estaba por encima del nivel del agua, y por eso, milagrosamente, Bruno sobrevivió y no se ahogó. Pudo llamar a sus padres, quienes contactaron a la policía y al equipo de rescate, que sacó a Bruno y su coche del agua. Le pedimos que esperara hasta los 18 para obtener su licencia de conducir porque no queríamos que se metiera en accidentes o en todas esas cosas estúpidas que hacen a los 16 o 17. ¿Por qué Bruno terminó en el río? ¿Podría la falla de su coche no haber sido una casualidad? ¿Fue solo un accidente estúpido? También hay un hombre que vive en este pequeño pueblo de Colorado, y es un sin techo, pero no es el tipo de sin techo que probablemente estás imaginando. Los locales lo quieren porque es muy amable. La dueña de una tienda incluso le lleva libros a menudo porque a él le encanta leer. Además, este hombre, llamado Oscar, trabaja, pero, desafortunadamente, su salario no le alcanza para alquilar un lugar donde vivir, y por eso es un sin techo. Oscar es muy trabajador. Trabaja 7 días a la semana, todos los días, y nunca falta al trabajo, excepto, tal vez, un día, el día en que Oscar Brown desapareció. Hola, esta llamada puede parecerles extraña, pero, ¿tienen a alguien trabajando ahí llamado Oscar? Sí, hoy no se presentó al trabajo. Es que encontré su billetera. Esta llamada a la empresa donde trabajaba Oscar Brown la hizo una persona del pueblo, y fue el padre de Bruno, cuyo coche recientemente quedó atascado en el río. El padre de Bruno dijo que encontró esa billetera en el coche de su hijo. Pero eso no es todo. Cuando sacaron el coche de Bruno del agua, la policía encontró sangre en el coche de Bruno. La policía informó de inmediato a los padres de Bruno. Bruno, ¿estás bien? Encontraron sangre en el parachoques del coche. ¿En serio? ¿Estás herido? No, al final, todo salió bien, ¿verdad? Por supuesto que no. Después de esto, la policía, por supuesto, fue a su casa, donde los esperaba el padre de Bruno, el hermano de Bruno y el propio Bruno. Tus padres están algo preocupados por lo que encontraron en tu habitación. Sí, me parece. ¿Y qué podría ser eso? Una cabeza humana y manos. ¿De verdad? ¿Una cabeza y manos humanas? Sí, de ese tipo que desapareció recientemente. ¿Qué tipo? Ese con el que terminaste. Lo maté. ¿Con qué? Con un cuchillo. El cambio repentino en la expresión facial y el tono de Bruno da escalofríos. Una cabeza humana y manos. Pero, por supuesto, las palabras no son suficientes, y la policía entró en la casa para verificar qué había en ese paquete, y lo que dijo la madre en la llamada, desafortunadamente, resultó ser cierto. Dios mío,
No puedo creerlo. No puedo creer esto. Dios mío. Y sabes, me sorprendió mucho que una mujer policía simplemente decidiera llevar a Bruno tranquilamente a su patrulla. No lo esposó, lo llevó muy calmadamente y, además, mantuvo una conversación amistosa con él durante todo el trayecto, a pesar de que lo que decía Bruno era simplemente horrible. Estaba bajo ese puente. Sí, vale. Y esto es cerca del café al que solíamos ir con mi mamá. Con esa entonación hablaba de las cosas horribles que había hecho, mientras que la oficial de policía seguía hablando con él tan amablemente, como si fuera un viejo amigo. Vale, Bruno, gracias. No hay problema. Señor, solo sígueme, iremos por este camino, ¿de acuerdo? Bruno relató de manera muy emocional y detallada cómo mató a Oscar. Bruno contó que, cuando conducía su coche, estaba de muy mal humor. Cuando pasó por un puente, vio a un sin techo durmiendo y decidió matarlo. Bruno decapitó a Oscar Brown. Después de matarlo, simplemente no podía parar de hablar. Sucio, asqueroso, sucio, asqueroso. Resultó que leía una enorme cantidad de literatura e información en Internet sobre diferentes asesinos, sobre Jeffrey Dahmer, el Zodíaco y otros. Antes del asesinato, se puso 3 capas de guantes para asegurarse de que sus huellas no quedaran en la escena del crimen. Después de lo que hizo, regresó a casa, lavó toda su ropa, sabía que había un agujero en los guantes, lo que significaba que probablemente dejaría una huella parcial en la escena del crimen. Por eso, Bruno volvió al puente para tomar el cuerpo de Oscar y arrojarlo al río. Logró deshacerse del cuerpo arrojándolo al río. Luego decidió acercarse más al río con su coche para deshacerse de las demás partes del cuerpo. Pero en ese momento, por alguna razón, perdió el control y su coche comenzó a deslizarse directamente hacia el río, y por eso vimos las imágenes de Bruno atrapado en el río con su coche. Hay otro detalle escalofriante. Bruno dijo que sabía que terminaría al 100% en ese edificio. Siempre supe que estaría en este edificio, ya sea como criminal o como oficial de policía, porque planeaba ir al ejército y luego a la criminología. Es decir, este hombre quería convertirse en policía. ¿Acaso sus padres no notaron nada? Su madre dijo que, desde pequeño, le atraían cosas oscuras, pero no cosas oscuras de una manera saludable. Es decir, hacía bromas demasiado crueles que solo a Bruno le parecían graciosas. También se descubrió que Bruno tenía depresión y un trastorno del espectro autista. Sus padres buscaron ayuda de varios especialistas en múltiples ocasiones. Sin embargo, desafortunadamente, pocos aceptaban trabajar con él. Bruno tenía una especialista que trabajó con él y mejoró, pero luego, por alguna razón, dejó de trabajar con él. Entonces, sus padres encontraron otro especialista, pero después de ese especialista, Bruno solo empeoró. Cuando le preguntaron a la madre si Bruno tomaba los medicamentos que le recetaron, ella dijo que creía que sí los tomaba. ¿Cómo lo sabía? Veía que el frasco se vaciaba. Pero cuando le preguntaron si veía a Bruno tomar sus pastillas, dijo que no. Y, efectivamente, Bruno había dejado de tomar sus medicamentos en secreto. Según su padre, también sabía que algo andaba claramente mal con Bruno. Estaba obviamente enfermo, muy enfermo. Además, Bruno llevaba a casa cosas muy extrañas que la gente normalmente no compra. ¿De qué hablo? Bruno compraba objetos extraños como cuerdas, bolsas para cadáveres y cosas que, en teoría, podrían usarse como armas de asesinato. El año pasado, mis padres encontraron un kit que estaba armando. Había martillos, palas, cuchillos, una sierra. Todo eso era para hacer daño a las personas. Sorprendentemente, ni siquiera parecía intentar ocultar lo que había hecho. Simplemente lo contó todo. Incluso parecía disfrutar contándoselo a la policía y mostrando lo preparado que estaba y lo mucho que sabía sobre cómo un asesino debe ser cuidadoso. Sin embargo, hubo un momento en el que los investigadores lo atraparon en una mentira, pero al principio no lo sabían. Le preguntaron, ¿planeabas cometer más asesinatos después de matar a Oscar? Y Bruno respondió que no planeaba nada más y que no iba a matar a nadie más. Lo hizo solo por curiosidad. Definitivamente no lo volvería a hacer. Pero más tarde, la policía descubrió un hallazgo espeluznante. La noche en que mató a Oscar, Bruno escribió en las notas de su teléfono, primero. Como diciendo, definitivamente iré a la cárcel por esto por unos 15 años.
El abogado de Bruno insistió en que era no culpable por ser inimputable, pero el juez no lo aceptó. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bruno podría haber sido un asesino en serie si no lo hubieran atrapado. Los padres de Bruno lo entregaron a la policía y, probablemente, salvaron varias vidas al hacerlo. Oscar Brown era tan querido y respetado por los residentes que encargaron un monumento en su honor, que consiste en una pila de libros porque a Oscar le encantaba leer. De todas estas historias, la más extraña y misteriosa, en mi opinión, parece ser la primera, porque hay demasiadas preguntas y no hay explicaciones lógicas para por qué todo sucede como se ve en el vídeo. En las otras dos historias de este vídeo, aunque al principio parecían extrañas, tienen un cierre lógico y una explicación para todo.